presencia. Este día tenemos como tarea presentar un libro que no ha aparecido todavía en el mercado, pero que muy pronto, iniciándose el año, empezará a circular. Se trata de un libro cuyo título es La educación en peligro, análisis de la reforma educativa de 2022, perdón. Ya me quiero ir 100 años. Nos acompaña, bueno, yo soy Gilberto Guevara Niebla, me presento antes que nada, lo cual tampoco está correcto. Pero nos acompañan Ana Cecilia Valencia Aguirre, académica de la UDG. Está Hugo Balbuena, profesor de educación primaria. Por otro lado está Hugo Balbuena, perdón. Por otro lado está Roberto Rodríguez. Y aquí a mi izquierda se halla Eduardo Bakov, un distinguido académico, experto en materia de evaluación. El libro que hoy comentamos es un trabajo colectivo cuyo objeto es analizar críticamente la reforma de planes de estudio que impulsó la SEP a principios de este año. Exactamente el 31 de enero, la Secretaría hizo la presentación pública de una reforma de planes de estudio en educación básica. Pero pronto se hizo evidente que el gobierno no se proponía solo cambiar los contenidos educativos. En realidad, el nuevo proyecto de la SEP aspira a introducir un cambio radical en la educación escolar de México. El objetivo estratégico de las autoridades educativas es abandonar la educación moderna, es decir, la educación que impulsó el Estado desde hace un siglo, desde Vasconcelos, y sustituirla por una doctrina pedagógica, podríamos calificarla de populista, compatible con el discurso del presidente de la República. Importa subrayar que la SEP está imponiendo verticalmente una reforma que nunca se discutió en la opinión pública, que se presentó ya hecha a partir de ese día 31 de enero a asambleas estatales a las que asistieron principalmente funcionarios y, en segundo lugar, maestros. Esto es un hecho grave por las profundas implicaciones que tiene este cambio. Es un cambio muy serio y muy lamentable que se haya elaborado en secreto, digamos, entre comillas, en la Secretaría de Educación Pública y de repente se haya presentado al público sin dar oportunidad para una discusión sistemática de lo que se propone. La SEP en este cambio propone parte de un conjunto de premisas cuyo contenido de verdad es dudoso. Esas premisas no tienen evidencia factual, son meras formulaciones doctrinarias. Esas premisas sostienen que la educación, tal y como la conocemos, la que hemos recibido en la educación básica, todos nosotros, es neoliberal, meritocrática, conductista,
punitiva, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrica, colonial, inhumana y clasista. La educación actual, dice la SEP, funciona con un modelo meritocrático, elitista, que legitima las diferencias de clasismo y la supuesta movilidad social. El modelo de la educación actual, dice la SEP, es mercantilista y su objetivo principal es formar capital humano. La organización de la educación, dice la SEP, es tecnocrática. La enseñanza se basa en la tecnología educativa y el conductismo. Su elemento organizador son las evaluaciones estandarizadas que introducen una dinámica que crea diferencias escolares o sociales insuperables entre estudiantes ganadores y estudiantes perdedores. Cualquier maestro en activo, supongo que aquí tenemos algunos, sabe que estas afirmaciones son falsas. Carlos Marx, el verdadero Marx, decía que el origen de las desigualdades sociales hay que buscarlo en la economía. Ahora la SEP nos dice que la educación es la fuente de esas desigualdades, o sea, en vez de ser la economía, es la educación la que genera tantos desastres sociales y males sociales. La educación es el demiurgo, la fuente de todos esos males sociales. Ese juicio contra la educación que hemos recibido y que, como sabemos, es obra de numerosas generaciones de maestros, sin olvidar que a veces esos maestros realizaban una labor riesgosa, arriesgando incluso su propia vida. La educación, dice la SEP, es política. El objetivo de la nueva educación no es formar individuos que se integren a la sociedad. El objetivo es formar hombres nuevos, agentes de transformación social, cuya tarea será emancipar a todos los grupos subordinados, la población que sufre opresión, como las mujeres, personas discapacitadas, indígenas y otros grupos vulnerables. Por lo tanto, la SEP propone los siguientes cambios. Primero, cambiar el escenario principal de la educación, de la escuela a la comunidad. Segundo, abandonar el patrón de la cultura europea o universal, la cultura que nace con Platón y Aristóteles, para darle centralidad en la enseñanza a la diversidad cultural que ciertamente tenemos en México. Pues no entendemos por qué necesariamente hay que abandonar la cultura universal europea para darle prioridad ahora a las culturas indígenas, las culturas étnicas. En fin, ahorita vuelvo sobre el punto. No habrá, dice la SEP, en educación básica, un tronco común nacional de aprendizajes. La educación nacional será la suma de
de las educaciones comunitarias. Hacer de la diversidad el punto de partida de los aprendizajes, es decir, adoptar como regla el aprendizaje contextualizado. Propone abandonar el individualismo como eje operativo de la educación, no individualizar el aprendizaje y sustituirlo por lo comunitario o lo colectivo. Sorprende en los documentos oficiales de la SEP que nunca se habla del alumno o el niño. Esas dos palabras en todos los documentos no se utilizan. La escuela, dice la SEP, tendrá un papel subordinado ante la comunidad. Esta, la comunidad, será la base organizativa de la educación. Se enseñarán mezclados el conocimiento escolar con los conocimientos y valores de la comunidad, aun cuando incluyan creencias múltiples de sentido común, religiosas, mitos, pensamiento mágico. Se abandonará la enseñanza por asignatura, pues segmentan la realidad y se adoptará la noción de campo formativo. La SEP está contra la meritocracia, es decir, se concibe a la educación como un camino hacia el mérito y a la formación de élites. Lo que no nos explicamos es cómo la división del trabajo manual, intelectual, va a desaparecer por una instrucción de la Secretaría de Educación Pública. Revisar el significado del conocimiento, deberán de verlo como absoluto y concebirlo como relativo, temporal, histórico. No hay conocimiento objetivo, todo es subjetivo. La ley de la gravedad es una construcción subjetiva. No habrá evaluación en el sentido convencional del término. Se dará preferencia a la autoevaluación y la evaluación en diálogo. La escuela mexicana será democrática porque sus decisiones principales se tomarán democráticamente. La tarea docente se modifica radicalmente. La enseñanza saldrá del aula a la comunidad como espacio. El maestro será responsable de la seguridad de los pequeños. Cada profesor analizará los problemas de la comunidad antes de actuar, pues esos problemas son los contenidos básicos de la nueva enseñanza. El libro que presentamos tiene 3 bloques. El primer bloque incluye ensayos donde se aborda en general la reforma educativa. El segundo bloque se orienta más a estudios específicos, por ejemplo, el papel de las matemáticas y de cómo se van a enseñar las matemáticas y el lenguaje en los 2 planes de estudio. Y el tercer bloque son 2 clases de documentos, opiniones del presidente de la República sobre educación. Y en segundo lugar, segmentos o fracciones del documento que se llama la base el marco curricular de la Secretaría de Educación Pública. Como anexo, incluimos un pronunciamiento de notabilidades que fue publicado en el primer semestre de este año. Eso es todo. Muchas gracias.
Vamos a conceder la palabra a nuestros participantes, dándoles 10 minutos a cada uno de ellos para que exponga sus puntos de vista. ¿Podemos comenzar contigo, Cecilia? Sí. Sí, bueno, pues muchas gracias. Primeramente agradezco al doctor Gilberto Guevara, a Isabel y a otros colegas del CUSEA la invitación a participar en este conversatorio de crítica a la reforma educativa, tarea imprescindible y necesaria para comprender mejor y poder tener una visión crítica y a la vez de conocimiento. Yo quisiera iniciar con una cita de Rosa María Torres que dice que precisamente construir un modelo educativo acorde a nuestros tiempos y a nuestros contextos de complejidad requiere medidas integrales, radicales, urgentes, destinadas a revertir en todos los órdenes el perfil y la situación actuales de la profesión docente. Y precisamente voy a dedicar mi crítica y mi análisis a los docentes porque finalmente en toda reforma en quien recae la tarea fundamental de transformar es en el docente. El docente es el responsable finalmente de que, esa reforma que se cuece, que se da en un contexto ajeno a las escuelas, logre concretizarse o no. Entonces, bueno, desde esta perspectiva es fundamental que una reforma educativa tenga claras las rutas para su concreción. Los caminos para aterrizar una reforma son básicos en un diseño. En este caso, la propuesta educativa, que es objeto de nuestro análisis, parte y apela a un saber situado, como ya lo dijo el doctor Guevara Niebla. Se debe construir desde las propias comunidades, desde una perspectiva, lo dice Marx Arriaga y lo dice el documento de currículum, desde una perspectiva dialógica entre el saber comunitario y el saber escolar. Pero esto implica un desafío complejo para los docentes. Y yo como profesora me pregunto, ¿cómo concretar una propuesta curricular innovadora sobre una estructura tradicional como es la escuela? Históricamente, el sistema educativo mexicano ha estado estructurado desde un modelo vertical. El secretario de Educación, los coordinadores, etcétera, los supervisores, jefes de sector, supervisores, directores, maestros y alumnos. Esta estructura estará en tensión frente a un modelo curricular que apela a una propuesta de saberes decoloniales, dialógicos, horizontales. Por su parte, las escuelas y los salones de clase operan y se regulan mediante una gramática escolar que, de acuerdo a autores como Tiac, Cubán y Viñao, hay como cierta cultura en lo escolar basada precisamente en tradición, en ciertas rutinas, y sobre esa estructura se apela a la figura de un docente reflexivo que no va a reproducir, dice el documento, de manera técnica un plan de estudio. Sin embargo, nombrarlo un educador reflexivo, un formador con sabiduría docente, ya implica un mandato que interpela una identidad magisterial. Al respecto, la identidad de los docentes también ha estado marcada por discursos que han sido epistemes y dominios de verdad, como lo dice Michel Foucault. En la construcción del Estado mexicano hemos tenido diversos proyectos y derroteros históricos e ideológicos, y sobre esto también la construcción de una figura docente, docente apóstol, docente reflexivo, docente técnico de la educación, etc. Por otra parte, ¿qué son los saberes decoloniales? Estos implican nuevos estilos de mediaciones pedagógicas en contextos comunitarios, entendidas las mediaciones como el tratamiento de contenidos, de las prácticas de aprendizaje, de las formas de comunicación, a fin de hacer posible el acto educativo. Los saberes decoloniales y las llamadas epistemologías del sur, que se toma de Boaventura de Sousa, requieren para su concreción en el acto educativo, entre otras cosas, mediaciones innovadoras, ante las cuales los docentes
deben primero vivirlas, apropiarlas, asumiéndose como aprendientes desde una concepción que rompa las lógicas tradicionales de la gramática escolar, más aparte generar como estos procesos de reflexibilidad desde otras formas de interacción. Para lograr esta concreción esperada, es fundamental considerar la complejidad bajo formatos y paradigmas innovadores que irrumpen el carácter del currículum prescriptivo, como bien lo señala Manuel Moreno Castañeda. Las mediaciones pedagógicas en la educación comunitaria, dice Manuel Moreno, se caracterizan en que no necesariamente se ubican en una institución académica. Los espacios son los mismos donde vive la comunidad. No hay contenidos de aprendizaje predeterminados, puesto que estos surgen de las necesidades particulares de los sujetos, de las personas. Los tiempos tampoco están preestablecidos. Son aquellos de los que disponen las personas dentro de un contexto situado. Los modos de enseñar y aprender suelen atender la diversidad. No hay evaluaciones con fines calificatorios. El docente se asume como un participante más con respecto de los saberes de los demás, y más que esperar la certificación oficial de lo aprendido, se espera que tenga sentido para la vida. Aquí, bueno, termina la cita de Manuel Moreno. Y por su parte, Rosa María Torres plantea que estos procesos de reforma generalmente tienden a mantener en lo fundamental un esquema de secuencia clásica, incorporando al docente hasta el final del camino. O sea, una vez que esta propuesta ha sido delineada, y al educador se le ve más como un sujeto pasivo y no como fuente de saber y experiencias esenciales para el diseño de un plan. Y esto es precisamente lo que ha estado permeando en la propuesta. Díaz Barriga, en su conferencia de inauguración del ciclo escolar 2022, presenta el modelo bajo una lógica donde dice que el docente es un profesional reflexivo y agrega que la escuela se tendrá que transformar. Sin embargo, todos estos aspectos no resultan claros a la hora de su concreción, como podemos ver. Podemos señalar como parte de una conclusión y de una invitación a la reflexión, más que una cuestión que quede determinada, que esta reforma educativa, como todas las que ha habido, son un campo de batalla donde se debaten voces, posiciones ideológicas y visiones sobre el plan que debería tener la educación, sus fines, propósitos y su impacto social. Quisiera yo señalar finalmente, porque ya se acabó mi tiempo, que a pesar de todos los derroteros que hemos tenido desde 1921, por situar el inicio de la Secretaría de Educación a la fecha, hemos transitado por muchas reformas y el problema es no valorar los aprendizajes que nos han dejado también tantos años de experiencia, no considerarlos como un aspecto del cual se debe partir, y eso es contradictorio incluso con una posición de colonialista, donde se parte de un diagnóstico que de tajo solo enuncia errores del pasado y no valora logros ni avances de nuestra propia historia como educadores. Bueno, gracias. Ay, gracias, Cecilia. Ahora vamos a dar la palabra a Hugo Valbuena, que está a mi izquierda. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Y ojalá que cuando este libro se publica tengan oportunidad de echarle una mirada. Creo que vale la pena porque abarca todos los aspectos que están contemplados en este marco curricular 2022 y me parece que vale la pena confrontar los puntos de vista que están ahí. La parte que yo voy a comentar tiene que ver con la parte de matemáticas. El título de este capítulo es Las matemáticas en el prospecto del Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana.
una disciplina desmantelada. Quiero decir que este trabajo está escrito por 3 autores. Uno de ellos es David Bloch, del Departamento de Investigaciones Educativas, y otra compañera es Yesenia Castaño, que es doctorante también en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESDAR, y un servidor. Voy a irme más rápido porque el tiempo es bastante breve. Primero señalo 4 problemas que nosotros vemos en lo que aparece en el marco curricular 2022. Uno tiene que ver con el desequilibrio en la selección de los contenidos. Si ustedes han tenido oportunidad de ver ese marco curricular, resulta que hay contenidos, en particular un contenido que está desmedidamente mencionado, que tiene que ver con el uso de tablas y gráficas. Esto es explicable porque, como las matemáticas intentan fusionarse con el estudio de las ciencias, pues hay muchos trabajos que tienen que ver con el análisis de datos. Y prácticamente en todos los diálogos y todos los apartados que hay en el marco curricular aparece el uso de tablas y gráficas. Sin embargo, hay muchos otros contenidos que prácticamente no aparecen, están desaparecidos. Y el caso más patético, digamos, es el caso de la geometría. La geometría prácticamente está ausente en el marco curricular, siendo una rama de la matemática que es sumamente importante porque permite a los estudiantes una forma de razonar distinta sobre los objetos geométricos, que son las propiedades de los objetos geométricos. Esta posibilidad desaparece en el marco curricular. Otro de los problemas es el de los vínculos que se establecen con las ciencias. Hay algunos vínculos que resultan muy forzados. Esto es previsible también porque la integración de varias asignaturas no es una cuestión simple para el tema de la planificación. Entonces, hay vínculos que resultan muy forzados, hay otros que son impracticables. Les comento de un ejemplo brevemente. En uno de los trabajos se pretende que se les pregunte a los estudiantes qué comieron, qué alimentos consumieron durante una semana. Durante las 3 comidas en una semana. Que anoten, que registren cuáles son los nutrientes, las proteínas, los minerales, los carbohidratos que consumieron, y después que hagan una lista, una anotación también de los días de la semana de las actividades que realizaron y que vean cuántas calorías consumieron, y luego que contrasten. Entonces, es un trabajo absolutamente laborioso que, además, desde el punto de vista de la matemática, lo que reclama pues es escritura de cantidades. En realidad no reclama un trabajo de razonamiento para los estudiantes, no representa realmente un reto intelectual, que es lo que se busca en el estudio de las matemáticas. Y así como este podríamos ver muchos otros ejemplos. El problema más fuerte que hay en este marco curricular es que los contenidos de matemáticas, los aspectos que se estudian de matemáticas, están desvinculados. Aparecen donde los autores de la propuesta creen que aquí se utiliza algo de matemáticas y entonces hacen una mención de algo de matemáticas. Pero lo que se requiere para estudiar matemáticas, al estudiar matemáticas se requiere
desarrollar procesos, se requiere que los estudiantes desarrollen procesos de estudio que son más o menos largos, en los cuales los problemas se van complejizando con la finalidad de que los estudiantes vayan construyendo poco a poco, que utilicen primero lo que saben, lo que se llama comúnmente conocimientos previos, y que a partir de eso vayan construyendo nuevos conocimientos. Esto no está presente en el marco curricular. Hay ciertos contenidos salpicados ahí donde los autores de la propuesta pensaron que era conveniente utilizar ciertos conocimientos, pero no hay procesos que realmente permitan a los estudiantes entender, que es fundamental, y aprender matemáticas. Hay un enfoque utilitario. Ya para terminar, y por el asunto del tiempo, quiero decir que en la propuesta curricular se señala que durante los últimos 50 años prácticamente hemos perdido el tiempo, todos los docentes hemos perdido el tiempo y nos hemos convertido en operadores de propuestas. Nosotros decimos que la propuesta curricular 2022 lo que intenta es tirar por la borda más de 50 años de investigación educativa en los que ha habido avances muy significativos, de los cuales las propuestas curriculares se han nutrido, y todo eso se intenta desaparecer, simplemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Le damos la palabra entonces a Roberto Rodríguez. Hola, buenas tardes. Hola, Jordi. Efectivamente, la nueva propuesta del plan de estudios para educación básica tiene como uno de sus ejes conceptuales de articulación la suposición de que hay que colocar al centro la relación entre comunidad y escuela. Eso se dice así, se ha insistido mucho en ello. Desde mi punto de vista, que comparto con otros, esto parte de dos ilusiones. Uno, la ilusión de la comunidad, y otro, la ilusión de la escuela. Suponer que la complejidad de un país como el nuestro, complejidad en todos los aspectos, sociales, económicos, territoriales, bueno, hasta climáticos. Un país de esta complejidad se resuelve en un número imaginado de comunidades que cultivan relaciones de intercambio, cooperación, etcétera. Es simplemente una gran suposición. Nuestro país no está dividido en comunidades que cooperan entre sí. Habrá algunos ejemplos, pero imagínense las grandes ciudades, por ejemplo, o las metrópolis, pensarlas como constelaciones o archipiélagos comunitarios es una gran suposición. Como también lo es suponer una escuela que funciona a base de relaciones dialógicas entre los docentes, entre ellos y con sus estudiantes. De manera que uno de los autores ya referidos, el pedagogo Díaz Barriga, ha dicho, y dicho bien, es que estamos construyendo una utopía. Pero poner la escuela mexicana y a los estudiantes dentro de una utopía, que por definición es un no lugar, utopía quiere decir eso, me parece que es un riesgo mayor. Quisiera referirme solo para enunciar problemas de segundo orden o del siguiente nivel, que son los problemas efectivamente de la implementación. Implementar estas ideas de buscar una aproximación entre una comunidad que territorialmente circunda a la escuela, cualquier cosa que eso quiera decir, tiene, piénsenlo ustedes, problemas de logística, por ejemplo.
voy a llevar a todos los niños de esta primaria a una fábrica. Muy bien. ¿Quién planifica esa acción? ¿Quién se pone de acuerdo con quién? ¿El director con el dueño de la fábrica? ¿Quién garantiza las condiciones mínimas de seguridad que tendrían que tener los niños, por ejemplo? Y hablando de seguridad, nuestro país no se caracteriza precisamente por tener virtudes en materia de seguridad en todos los aspectos. ¿Quién pone lo del transporte? ¿Quién financia una operación de este tipo? Pues multiplicada por 250,000, que son las escuelas que hay en el país. Y serán las escuelas más pobres las que tengan mejores posibilidades de emprender acciones que implican financiamiento y logística. ¿Quién se hace cargo de la administración? ¿Quién toma las decisiones? ¿Las toma el director? ¿Las toma el supervisor? ¿Las toma el consejo escolar? ¿Quién decide a cuál de ese tipo de comunidades habrá una aproximación? O viceversa, organizar la escuela para recibir, por ejemplo, a agricultores que nos van a enseñar, o a ellos, las prácticas tradicionales de cultivo del maíz. ¿Cuántas veces? Una vez al año. A toda la primaria, a los de un grupo. Me parece que es una operación complicada. Si uno busca, ya no digo aterrizarla, pensarla en sus aspectos prácticos. Y hay otra zona, la zona laboral. ¿Se les va a pagar más a los maestros o habrá incentivos para que multipliquen la actividad de docencia y de planeación que ya están realizando? Porque eso implica tiempo, dedicación y nuevas responsabilidades. O habrá un programa de estímulos, o servirá para las actividades de promoción horizontal y vertical, o no servirá para nada. Entonces, simplemente poner en la mesa que sería bueno que hubiera una relación entre comunidad y escuela, topa muy pronto con problemas de realización práctica y de implementación, sobre todo en un contexto en el que no están llegando los recursos mínimamente adecuados para la operación del sistema educativo del país. Eso. Gracias, Roberto. Vamos a dar la palabra a Eduardo Barco. Gracias, Gilberto. Y gracias a todos por estar presentes en esta presentación del libro que próximamente tendrán ustedes en su mano. Yo voy a tocar un tema que es mi especialidad y que creo que es el más maltratado en todos los sentidos. Es maltratado y es maltratado, que es el tema de la evaluación. Y voy a leer para obviar y poder resumir lo que creo importante en este capítulo. Este capítulo se escribió con el propósito de analizar la propuesta de la SEP en lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje en los nuevos planes de estudios de educación básica, con el fin de reflexionar sobre su congruencia conceptual y pertinencia educativa. Para lograr estas metas, el documento aborda 3 apartados: importancia y funciones de la evaluación en el proceso educativo, la visión de la evaluación en los planes y programas de estudios de la nueva escuela mexicana, y reflexiones en torno al papel de la evaluación en el modelo educativo 2022. Se analizó una versión previa a la que finalmente se publicó en la DOF, pero que básicamente no cambian los postulados en materia de evaluación. Yo empezaría reflexionando sobre la evaluación, que el propósito de la educación es formar a niños y jóvenes para que se puedan realizar como personas y que participen en el desarrollo socioeconómico de un país. El fin último de la evaluación, por su parte, es verificar y certificar en qué medida se van cumpliendo estas metas, con el objetivo de que se tomen las medidas pertinentes y asegurar que todos los escolares las alcancen. La evaluación del aprendizaje tiene varios propósitos y puede realizarse en distintas formas y en distintos momentos. Simplificando el tema, se puede hablar de 2 grandes categorías de evaluación: la evaluación de gran escala, externa a la escuela,
que desarrollan agencias nacionales e internacionales y que se aplican a cientos o a miles de estudiantes para conocer el grado que guarda la calidad de la educación de un país o una región. Y dos, las de pequeña escala que desarrollan en el aula los docentes para conocer los aprendizajes que logran sus estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza a fin de que éste se logre. Yo busco siempre encontrar en la UNESCO declaraciones de mucha importancia y solamente apunto la siguiente respecto a la educación. Dice, los países se deben de esforzar por ofrecer una educación de calidad y mejorar el logro educativo, para lo cual se requiere fortalecer los insumos y procesos escolares, así como los mecanismos para evaluar los resultados de aprendizaje y medir el progreso educativo a lo largo del tiempo. La UNESCO dice, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo para saber si lo estamos haciendo bien. El derecho a la educación no es cuestionable. Sin embargo, el inmenso reto que tiene el Estado mexicano no es solo decretarlo, sino garantizar que se cumpla en todo el territorio nacional y en cada una de las personas que lo habitan. Para conocer en qué medida se cumplen estas metas, es necesario evaluar de manera sistemática el desempeño del sistema educativo y de cada escuela, para lo cual se requiere conocer en qué medida se cumplen los objetivos de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. La evaluación del desempeño escolar tiene distintos propósitos y también alcances, así como metodologías diversas de acuerdo al propósito que se persigue. Tres, a mi manera de ver, son las grandes funciones de la evaluación del aprendizaje escolar. Uno, retroalimentar a los sistemas y subsistemas educativos de un país y rendir cuentas a la sociedad para que las autoridades gubernamentales diseñen e implementen políticas orientadas al mejoramiento de la educación. Dos, retroalimentar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza con el propósito de mejorar su aprovechamiento académico y otorgarles la ayuda necesaria para lograr los objetivos de aprendizaje establecidos. Este tipo de evaluación también permite que el docente adecúe y mejore sus prácticas pedagógicas y que los padres de familia conozcan el progreso educativo de sus hijos y les puedan motivar y, en su caso, ayudar a superar obstáculos que impidan su éxito. 3. Certificar el logro educativo de los estudiantes al finalizar el proceso de enseñanza con el propósito de avanzar escolarmente en los siguientes cursos o grados, si su progreso académico es suficiente, o de requerir algún tipo de intervención educativa que ayude a superar los obstáculos que han impedido la adquisición de aprendizajes significativos. Respecto a la primera función, es decir, la de evaluar el sistema educativo, la SEP simplemente no considera necesario realizar evaluaciones de gran escala, ya sean nacionales o internacionales, sino que las considera dañinas para el sistema educativo nacional. Tal lo es que desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pareciera que las autoridades educativas no entienden su propósito, naturaleza y utilidad. Las descalifican por ser estandarizadas, descontextualizadas, cuantitativas, externas a la escuela, no considerar la opinión de los docentes al aula, permitir el ordenamiento de países, y etcétera, etcétera. Todas estas críticas pueden ser fácilmente descalificadas. Simplemente me refiero a una de ellas, que son estandarizadas. Bueno, las evaluaciones o los análisis clínicos que ustedes, cuando ustedes van a hacerse de sangre, la química sanguínea, son evaluaciones estandarizadas. Pero lo importante no es que sean estandarizadas, sino que se interpreten de acuerdo al género, a la edad, a la condición o morbilidad de las personas. Entonces, el problema no es que sean estandarizadas quiere decir que son homogéneas. El problema es que se interpreten correctamente. Voy a sintetizar rápidamente. A pesar de que el documento analiza el tema de la evaluación y que es aludido continuamente y al cual se dedica un apartado entero, es uno de los temas más confusos, más contradictorios y menos elaborados. La palabra evaluación se menciona la mayoría de las veces para denostar su uso y referirse a la forma incorrecta, limitada y distorsionada que se ha utilizado en el pasado. Se confunden las pruebas estandarizadas para evaluar sistemas educativos con las evaluaciones de los docentes
que deben de realizar en el salón de clases. Se critica el uso de un sistema arbitrario de calificación del 1 al 10, que se basa en exámenes y evidencias del trabajo realizado, pero se termina aceptando que el docente tendrá que valorar a cada estudiante al fin del curso con propósitos administrativos, para lo cual tendrá que recabar evidencias de diversa índole y además deberá de poner una calificación. En lo que él critica, finalmente termina aceptando que hay que hacerlo. Muchas gracias. Lamentablemente se nos informa que tenemos acaso un minuto más de tiempo, que tenemos que abandonar o dejar la sala. Queremos agradecer su presencia y lamentamos que esto ha sido un evento tan apretado y tan limitado, pero esperamos más adelante volver a convocar a una presentación formal del libro. Por favor. Y en ese momento que nos demos más tiempo para saber. El nombre del libro y la editorial, por favor. Sí, el libro se llama La educación en peligro, análisis crítico de la reforma educativa 2022. Va a ser publicado por la Universidad de Guadalajara y por la editorial McGraw-Hill. Pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Sí.